Bueno, como ya te lo anticipaba, estamos en este momento comenzando una serie que tiene que ver y que hemos titulado Conflicto, y que yo creo que todos hemos vivido conflictos. ¿Estás de acuerdo con ello? Todos hemos tenido conflictos con la gente de afuera, pero también muchas veces nosotros mismos hemos tenido conflictos con nosotros mismos. La verdad es que hay un autor que se llama Miguel Núñez y es también un pastor, y él escribió en uno de sus libros que el mundo exterior del hombre es solamente un reflejo de su mundo interior. Y la verdad es que creo que tiene mucho sentido lo que dice, porque la verdad es que muchas veces por ahí dicen caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? O dice la fiesta se lleva por dentro, ¿no? La verdad es que muchas ocasiones no nos damos cuenta de las luchas que muchas personas están experimentando o están viviendo. Yo quiero presentarte hoy acá a Andrew Stolkin. Él es un pastor que hace aproximadamente 6 años. Él es un pastor de 30 años, tenía 30 años. Este pastor, cuando estaba ahí, vivió algunos meses de ansiedad. Vivió algunos meses de ansiedad, de depresión, incluso cuando él estaba, pues de alguna forma se retiró un momento de la enseñanza y demás, porque él realmente tuvo algunos ataques de ansiedad y depresión. Y uno de sus últimos mensajes que él enseñó en su iglesia, él hablaba que decía, es increíble que el año pasado tuvimos la mayor asistencia en la iglesia, tuvimos el mayor budget, el mayor presupuesto, es decir, fue donde recolectaron más dinero allí en la iglesia, es donde tuvieron más actividades en la iglesia, donde hubo más decisiones por Dios en la iglesia. Dice, y yo me siento quemado, me siento burnout, decía él, me siento agotado y me siento deprimido. Es increíble que dice él decía cómo la iglesia va incrementando, pero cómo su pastor va decreciendo, porque había una lucha dentro de él. Y entonces él estaba predicando, hablando acerca de Elías, y en ese mensaje él confesó que estaba viviendo esos momentos y esas emociones. El tema es que una de las cosas que tenemos que comprender cuando hablamos de la vida de este pastor es que la realidad es que es la depresión, la ansiedad, el estrés, amigos, son cosas que no respetan alguna estatura espiritual, son situaciones que no respetan de alguna forma realmente un tema económico, un clase social, circunstancias. La verdad es que hoy por hoy cualquier persona puede de alguna forma estar experimentando todas estas cosas. 12 días después de su último mensaje, cuando él predicaba estas cosas que yo te decía, 12 días después él se quitó la vida. Un detalle de la salud mental, amigos, es que aunque tú la estás experimentando, tú puedes seguir haciendo tu vida, puedes ir a trabajar, puedes estar con tu familia. Allí en las fotografías vemos cómo de alguna forma él está con sus hijos, está sonriendo y demás, pero había una lucha muy fuerte dentro de él. Él estaba experimentando realmente ansiedad y depresión, una ansiedad crónica, y es que de alguna forma muchos de nosotros podemos estar saliendo al trabajo, estar en nuestra casa, ir a las reuniones, sonríes para la fotografía, pero al final del día hay depresión, hay ansiedad crónica, o simplemente estás estresado. Hay momentos en que tú sales tal vez de la oficina, estás muy estresado y tú no quieres tal vez llegar a tu casa porque tú vas a explotar por todo lo que tú tienes dentro de ti, por todo lo que has experimentado y vivido, y tal vez te estás conteniendo para poder no sacar todas esas emociones, y menos con las personas que más amas, pero lamentablemente muchas veces terminamos haciendo lo contrario. Y déjame decirte algo, si tal vez tú te ubicas, no sé si podemos quitarle las letras, Luis, de alguna forma, no sé si tú te puedas reconocer un poco con lo que yo te acabo de decir, pero la verdad es que a veces vivimos muchas cosas por dentro y que realmente pareciera que podemos a veces minimizarlo. Y si es tu caso, déjame decirte que no estás solo, que todos hemos experimentado eso, que todos nos hemos sentido de esta forma, que todos hemos vivido eso. Y aunque tal vez tú no lo has compartido con alguien, no eres la única persona que está sufriendo estas cosas. Lo que el día de hoy yo quiero hacer es que podamos construir una base sobre la cual podamos trabajar y construir hacia adelante los siguientes temas en donde vamos a estar hablando. Pero yo quiero que el día de hoy, el título justo de nuestra charla se titula Los mitos o las mentiras más peligrosas de la salud mental. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que los errores más peligrosos de la salud mental, porque hoy por hoy hay muchas, de alguna forma, como que ideas, hay como que de alguna forma algunas situaciones que
A lo mejor dicen, minimizamos o despreciamos lo que algunas personas están sintiendo, ¿no? Y una de las cosas que dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y verso 24, si no traes tu Biblia, no te preocupes, va a aparecer aquí en pantalla, dice de la siguiente forma, que el mismo Dios de paz, escucha, Dios de paz, lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo tu ser. Es decir, que te guarde en paz en todo tu ser, en tu espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y al final dice, Él cumplirá todo esto. Lo que está diciendo Dios es que Él va a cumplir eso. Él está dando su palabra que eso va a suceder. Y a lo mejor tú puedes venir hoy a decir, José, hoy me siento mal. Hoy no estoy bien, hoy las emociones las traigo a flor de piel, no sabes lo que estoy viviendo, no sabes la bronca que traigo, no sabes lo que me acaba de pasar, no sabes lo que acabo de vivir, no te das cuenta que me acaban de dar un diagnóstico malo, tal vez en el trabajo, mi situación está en riesgo, no sé si voy a poder continuar con ello, el negocio se me está cayendo, yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Pero una de las cosas que tenemos que comprender es la siguiente. En los últimos años hemos tenido más información y apertura con este tema de la salud mental. Porque en muchas ocasiones antes, años atrás, la realidad es que era algo que era hasta cierto punto como un tabú. En las iglesias, algunas personas sentían que el sentir este tipo de cosas es que era por algún pecado que tú tenías. Es que era por algo que no has confesado. Es que es algo que tal vez no estás orando de la mejor forma. Es que te falta fe, ¿no? Y de alguna forma te dan algunos versículos y te dicen, si tú no estás logrando sentirte bien, es que porque tú tienes un problema, y entonces te hacían sentir culpable. Y entonces tú te sentías mal porque entonces, ¿qué estaba pasando conmigo? Señor, si yo estoy orando, si estoy cumpliendo mis disciplinas, ¿qué está pasando? Y algunas personas, lamentablemente con alguna mente un tanto cerrada, ellos dicen, porque si eres cristiano y vas a Jesús, Jesús va a arreglar todo, y en el momento en Jesús que entra en tu vida, Él arregla toda tu vida. Y a lo mejor eso de alguna forma, déjame decirte algo, lo que yo te acabo de decir hasta cierto punto es sarcasmo. ¿Por qué? Porque sí, Jesús te salva, sí, Jesús te ama, sí, Jesús te guarda. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es verdad. No estoy diciendo que no sea verdad, es verdad. Pero lo que yo te voy a decir tal vez va a incomodar a algunos de ustedes. Y si te incomoda, te puedes añadir a ese grupo de personas que dicen que soy un hereje, ¿no? Pero te voy a decir algo que yo creo que nos va a hacer sentido con lo que va a aparecer aquí en pantalla. No porque Jesús te salve, significa que arregle cada error de tu vida inmediatamente. No porque Jesús te salve, significa que Jesús arregle cada error de tu vida instantáneamente. No porque Jesús haya perdonado tus pecados, significa que de pronto Josué pasó algo increíble, saqué mi aplicación del banco y ya era rico, no te pases, ya yo no tenía deudas. No, eso no sucede. Tampoco es, Josué, a partir de que yo recibí al Señor Jesucristo, bajé 20 kilos, que era lo que tanto esperaba. Eso no sucede. Señor, yo desde que yo recibí, no es increíble, desde que yo recibí a Jesucristo, mi jefe es amable conmigo. Tampoco sucede eso. Amigos, tenemos que comprender algo. No porque Jesús te salve significa que arregle cada error de tu vida instantáneamente. No significa que te vuelves sano mentalmente instantáneamente, pero yo quiero que entendamos un poquito qué implica de alguna forma la salud mental. Básicamente implica al menos 3 cosas y van a aparecer aquí en pantallas. Por un lado, la salud mental implica un bienestar emocional, implica un bienestar psicológico, implica un bienestar social, pero también déjame decirte algo, que la salud mental es un tema dinámico, no es un tema estático, no es un tema de que tú estás bien y ya estás bien por siempre, no es verdad. La salud mental no es algo estático, sino que es algo dinámico, es decir, que vamos todos nosotros a experimentar temporadas buenas y vamos a experimentar temporadas malas. Que va a haber vacas flacas, pero también va a haber vacas gordas. Es decir,
Tal vez en tu vida algo pasó, alguna situación, alguna ruptura en tu vida. Tal vez te estás enfrentando a un tema de separación. Tal vez alguna discusión con alguna persona. Tal vez algo te movió y eso te está afectando emocionalmente, te está afectando mentalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo con eso? No siempre estamos bien. La verdad es que entonces cuando nosotros hay algún trauma, algún evento extraordinario, tu salud mental se merma. Y tú le estás dando vueltas al problema y le estás dando vueltas al problema y le estás dando vueltas al problema y estás tratando de encontrar alguna solución a toda esa situación. Pero tal vez no es algo que ni siquiera esté en tus manos, tal vez esté en la mano de otra persona, o tal vez un tema totalmente circunstancial en donde tú no puedes dominar si Trump va a poner o no va a poner los aranceles. No podemos hacer nada con eso. Bueno, puedes orar por este hombre, que Dios le dé sabiduría también, y a la nuestra también, que le hace falta, ¿no? No voy a meter ahí en temas, pero amigos, la salud mental afecta lo que piensas, luego lo que sientes y luego la forma en cómo actúas. Cuando tú no tienes salud mental, primero estás afectado de tu mente, eso te lleva a una situación, a una revolución de emociones, y en base a eso tú decides actuar. Y es que tu salud mental de alguna forma determina cómo manejas el estrés, cómo te relacionas con las personas, cómo tomas decisiones, cómo te recuperas o no te recuperas de las situaciones, cómo afrontas la adversidad. Y es que de alguna forma para algunos amigos el tema de la salud mental tal vez como que no es algo muy claro, y mi meta el día de hoy es quitar de alguna forma algunos errores que creemos de la salud mental, sobre todo en las iglesias. Yo no vengo hoy acá como un psicólogo, porque no lo soy. Tampoco vengo como alguien súper experto en esa situación, que sí, me he preparado, he estudiado y estoy tomando parte de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de esto. Mira, el primer error que muchas veces tenemos es el siguiente. Muchos cristianos creen que los cristianos no deberían tener problemas mentales. Muchos cristianos dicen, pero si tú eres cristiano, tú deberías estar siempre feliz, que no todo depende de Jesús, que no todo depende de Dios. Entonces, ¿dónde está tu fe? Entonces, ¿dónde está tu alegría? Entonces, ¿dónde está tu gozo? ¿Qué no dice la palabra de Dios? ¿Están siempre gozosos? ¿Qué eso es lo que dice la palabra? Bueno, algunos creen que por ser cristianos, por tener al Espíritu Santo y saber que eres salvo, tú no deberías de tener este tipo de luchas, no deberías de tener ansiedad, no deberías de estar deprimido, no deberías de tener estrés, no deberías de sentirte agotado, como que no deberías, y de alguna forma como muchas personas te han hecho sentir que no deberías de sentir todo eso, tú te sientes culpable de sentirte de esa forma. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es que entendamos que no se trata de que eso esté mal. Te hacen sentir que tal vez no has orado lo suficiente, que no tienes suficiente fe, que tal vez hay algún pecado que tú no has confesado, tal vez algo estás haciendo mal, y a algunas personas les gusta más señalar en lugar de entender que hay una lucha por dentro y que en muchas ocasiones esas mismas personas también van a estar ahí. Lo que hoy quiero mostrarte es que tal vez puedes estar amando a Dios, puedes estar haciendo tus disciplinas espirituales y aún así estar luchando con la depresión, y aún así estar luchando con la ansiedad, y aún así explotar en cualquier momento, porque te sientes estresado. En la palabra encontramos personas que son, sí, los héroes y los padres y las madres de la fe, pero de alguna forma vemos a personas que tuvieron desafíos mentales en su vida. Si nosotros vamos al libro de Elías, que es uno del Antiguo Testamento, encontramos a un hombre que después de haber vencido a 800 profetas, haber hecho bajar fuego del cielo, haber visto la mano de Dios con él, entonces de pronto más adelante lo vemos deprimido, aislado y pidiéndole a Dios que le quite la vida. Es decir, este hombre estaba deprimido, ¿no? Vemos a David, que después, aunque fue el hombre conforme al corazón de Dios, en varios de sus salmos, él le pedía a Dios y cuestionaba a Dios si realmente Dios estaba con él o no lo estaba. Vemos en el libro de Jeremías, que era un profeta de Dios, que Dios le hablaba directamente a él. Imagínate algo impresionante, pero aún así, aunque Dios le hablaba directamente, él sentía que estaba solo. Había un tema, él luchó constantemente con la soledad, con la inseguridad. Incluso en su libro llegó a maldecir el día que él nació. Él dijo, maldito el día en que yo nací. Imagínate este tipo de personas que eran hombres, héroes de la fe,
también tuvieron temas mentales, también tuvieron depresión, también tuvieron ansiedad. Algunas personas que luchan con esto reciben consejo como, es que necesitas más de Dios, es que necesitas orar más, es que voy a estar orando por ti. Nos han dicho eso. Y déjame decirte algo, tal vez yo creo que sí necesitas más de Dios, pero tal vez necesitas dormir mejor. Tal vez necesitas de Dios, pero necesitas comer mejor. Tal vez necesitas sí más de Dios, porque siempre necesitamos de Dios, pero tal vez necesitas levantarte un poco más temprano para hacer ejercicio. Tal vez necesitas más de Dios y tal vez necesitas dejar ese aparatito que tienes en tus manos y dejar de estar haciendo esto constantemente. Porque solamente está creciendo tu cortisol. Eso es todo lo único que estás haciendo, te estás afectando más. Eso es todo lo que está pasando. Quiero que lo veamos, quiero que el día de hoy tú y yo veamos la salud mental como algo más holístico, es decir, que veamos que no se trata solamente de orar y ya, que entendamos que también se trata de ser buenos administradores de nuestro cuerpo, buenos administradores de nuestro organismo, buenos administradores de nuestro tiempo, buenos administradores de nuestras relaciones, porque sabes algo, hay personas, hay relaciones que en lugar de ayudarte, te merman, te drenan, te afectan, que en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Y creo que son personas que tal vez no conviene y que tal vez tengas que poner una rayita de por medio. El hecho, ayúdame con la siguiente, por favor, Luis. El hecho de que tú tengas conflictos, bueno, ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? El hecho de que tengas conflictos dentro de ti no es que seas un mal cristiano, significa que eres un ser humano. Simplemente eso. El hecho de que tú estés luchando por dentro es que estoy mal delante de Dios. Tal vez hay cosas que arreglar, siempre tenemos cosas que arreglar. Nunca vamos a estar bien delante de Dios. Pero déjame decirte algo, simplemente significa que eres un ser humano, que sientes, que hay emociones y que Dios las creó para algo en particular. Segundo error que tenemos es el siguiente: minimizamos nuestras emociones. Muchas ocasiones nosotros hemos minimizado las emociones de las demás personas. Ay, es que es bien chillón, es bien chillona, es que se siente de todo, es que no aguanta nada, no aguanta la carrilla. Y justo platicábamos nosotros el lunes pasado, ¿no? Que a veces, déjame decirte algo, a veces el lenguaje de amor en esta iglesia a veces es la carrilla, pero tenemos que trabajar en eso porque a veces somos demasiado carrilleros y a veces no nos aguantamos, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces minimizamos las emociones de las personas. Mira, incluso uno mismo tiende a minimizar las emociones de uno. A veces a lo mejor has dicho, bueno, es que yo necesitaba solamente una chilladita y vamos a seguirle para adelante. Y tal vez sí, pero tal vez si esa chilladita es constante, tal vez hay algo de fondo que tengas que trabajar. Y nosotros también tenemos que trabajar porque en muchas ocasiones, varones que hoy están aquí, que me están escuchando, muchas ocasiones nosotros minimizamos las emociones de la dama. Ahora ya vas a llorar, ahora ya vas a hacer un drama. Ahora ya, y ¿sabes algo? Tendemos a minimizar las emociones de las personas. Es probable que nosotros tengamos que trabajar con ello y tal vez no minimices lo que estás sintiendo, porque déjame decirte algo, cuando tú vas al libro de los Salmos, que está justamente a la mitad de la Biblia, cuando tú abres la Biblia, tú vas a encontrar ahí todo un libro de Salmos, que son 150 salmos. Tú vas a encontrar en todos estos salmos muchos versos, muchas porciones, en donde Dios realmente se interesa por las emociones de cada uno de nosotros. En otras palabras, amigos, las emociones que tú sientes, Dios las ha colocado, Dios las ha creado para que nosotros podamos conectar de mejor forma con Él. Porque no tenemos a un Dios que es insensible, sino uno que es sensible. Y encontramos en el Salmo 34 que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 46 dice, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto alivio en las tribulaciones. Es decir, Dios está interesado en nuestras emociones. Dios, que no las minimices, porque realmente a Dios le interesa, Dios realmente se preocupa por nosotros y solamente basta con ver los salmos. Simplemente velos cuántas veces, cuántas ocasiones ahí encontramos a personas que están en una depresión, en una ansiedad, pero Dios está buscando darles consuelo y darles tranquilidad. Pero vamos el día de hoy a ver un salmo que tal vez no va a terminar de la mejor forma. El Salmo 88, pero antes de que vayamos allá, este salmo, déjame te doy un poquito de contexto de este salmo.
Este salmo fue escrito por un hombre que se llama Himán. Y a lo mejor tú conoces a Himán, ¿verdad? ¿Te acuerdan de él? Caricatura de los 80. Siempre aparecía encuerado el hombre, ¿no? Muchas mujeres aquí fueron cortadas con ese pelo de Himán, ¿verdad? Les ponían la basinica y les cortaban. Las que se están riendo yo creo que les tocó. Pero él decía, ¿se acuerdan cómo era? Que sacaba su espada y que decía, yo tengo el poder, ¿no? Bueno, no era ese Himán el que escribió este salmo. Este salmo lo escribió un hombre, se llamaba Himán, y era, sí, muy respetado. Y déjame darte algunos datos. Este hombre va a aparecer aquí en pantalla. Este hombre, cuando hablamos de Himán, este hombre era un hombre de gran sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 31. Tenía una gran habilidad musical, primera de Crónicas. Un padre muy comprometido, era una persona que se interesaba por sus hijos, era una persona muy comprometida con la crianza de sus hijos, pero también era un hombre que servía al rey. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 6, ¿no? Era el hombre al que muchos de nosotros decidíamos buscar consejo de parte de él. Es el hombre que decía, ¿sabes qué? Voy a tocar base con esa persona. Es el que quisiéramos muchos de suegro, pero también quisiéramos mucho de padre, ¿no? Porque quisiéramos tener un tutor que de alguna forma fuera así, que de alguna forma tuviera esa sabiduría, tuviera esa entrega, tuviera ese amor, estuviera sus prioridades de manera correcta. Y te voy a mostrar qué fue lo que escribió en el Salmo 88, aunque tengo que anticiparte algo. Hay dos salmos, básicamente en la Biblia, dos salmos que no terminan como esperamos. Que de alguna forma nosotros esperamos que las cosas terminen bien, pero en este salmo no terminan bien. Salmo 88, capítulo 3 al 5, dice de la siguiente forma: las calamidades, este hombre que servía a Dios, que era sabio, que estaba comprometido con sus hijos, que era un gran hombre de Dios, él escribió lo siguiente: las calamidades me abruman, ya me encuentro al borde del sepulcro, dice el verso 3. Hay quienes ya me dan por muerto, pues las fuerzas me abandonan. El hombre ya estaba en una total depresión. El hombre se sentía hundido y luego dice más adelante en el verso 5, me encuentro relegado entre los muertos. Él ya no tenía sentido de vida. Él de alguna forma ya no esperaba más hacia adelante. Él solamente quería que de alguna forma las cosas acabaran como los caídos en batalla, que yacen sepultados y de los cuales ya no te acuerdas, pues fueron arrebatados de tu mano. Y tal vez, déjame decirte algo, tal vez algunos nos hemos encontrado en ese momento. Tal vez algunos nos hemos encontrado en donde estoy deprimido. ¿Qué pasaría si ya no vivo? ¿Qué pasaría si hoy me quitara la vida? Y algunos llegarán a pensar, no pasaría nada. Tal vez estarían mejor sin mí. De verdad, hay personas que han pasado con estos pensamientos en su mente. Tal vez algunos se encuentran acá, pero Himán continúa creciendo en este salmo. Y cuando estás en momentos muy oscuros en tu vida, tú te retraes de las personas, te retraes de Dios y prefieres meterte en tu cueva. Y tú prefieres no salir de esa cueva y prefieres estar ciclándote en esas emociones, en esos sentimientos que tú estás teniendo. Y si tú has tratado con alguna persona en depresión, tú sabes lo difícil que es sacar a esa persona de ahí. Salmo 88, verso 13 y 14 dice de la siguiente forma: pues yo sí clamo a ti, Señor. Él dice, Señor, yo todas las mañanas yo sí lo hago. Hay personas que no lo hacen, hay personas que yo veo y que no claman a ti, pero yo sí lo hago. Por la mañana me dirijo a ti mis oraciones. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no quitas estas emociones que yo tengo? ¿Por qué no me quitas esta ansiedad, este estrés, esta emoción que yo estoy viviendo? ¿Por qué tú no lo quitas? Y luego dice algo mucho más fuerte en el verso 18 que va a aparecer también aquí en pantalla. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros. Y ¿sabes algo? Muchas personas cuando están viviendo estrés, cuando están viviendo ansiedad, se sienten solos. Se sienten que nadie los quiere, ¿no? Como la canción de nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Y entonces de alguna forma estas personas que están en depresión dicen, yo estoy solo, no hay nadie a mi lado. Y no te das cuenta que hay personas a tu alrededor que te aman, que están necesitadas de ti, que están tus hijos, que está tu pareja, que están tus amigos, y que de alguna forma muchos no entendemos que tenemos gente a nuestro alrededor. Y luego dice Himán al final, y las tinieblas son mi sola compañía. Hay personas que viven en la cueva porque están sintiéndose así, porque hay emociones, hay sentimientos que no los dejan.
Este tipo amaba a Dios. Este hombre amaba a Dios, era un hombre de Dios, pero hoy en este punto, en este salmo, estaba en un lugar muy oscuro. ¿Te acuerdas del pastor que te presenté al inicio? Sus fotografías estaba muy alegre, pero estaba en un lugar muy oscuro, al punto de quitarse la vida. ¿Sabes qué es lo que en lo personal me gusta mucho de la palabra? Que en este libro no solamente coloca a Dios las cosas buenas, también coloca las cosas malas. Porque Él quiere que nosotros entendamos, porque Dios es muy claro y es muy honesto, no coloca solamente cosas buenas, sino que también muestra los ejemplos de personas que le están pasando mal, para que entendamos que podemos ser claros, ser honestos delante de Dios, que no hay nada que le podamos ocultar a Dios, que no hay nada que podamos decir, es que si esto si se lo digo a Dios tal vez se va a molestar conmigo. Créeme lo que no. Dios tiene la suficiente madurez como para que tú vayas y le reclames algo, para que tú vayas y le cuestiones algo. Créeme que un Padre eterno no se va a molestar por lo que tú hagas eso, porque Él conoce tus emociones, Él conoce tu corazón. Dios de alguna forma coloca cada una de estas cosas y los momentos y episodios más oscuros de algunos porque no tiene miedo de nuestra honestidad. Dios anhela que nosotros seamos honestos con Él. Que le podamos decir, Señor, estoy quebrado, estoy frito, me siento mal, estoy pensando en quitarme la vida. ¿Qué pasaría si yo no estuviera acá? Señor, límpiame de esta situación. Y reclama y pídele a Dios que te ayude, porque Dios no se enoja por ello. Andrew, el pastor del que te hablé, vivía en lo más profundo de su cueva y aún así, cada que se subía tenía que sonreír y tenía que predicar y tenía que enseñar. Pero estaba en una cueva muy oscura. Y sabes, muchos de nosotros tal vez hemos estado ahí. Vas, te presentas al trabajo, sonríes, vas con tus hijos, les tienes que sonreír, pero dentro de ti estás de la fregada. Tenemos que ser muy honestos con esto. Andrew se veía bien por fuera, pero se estaba muriendo por dentro. Normalmente cuando nos preguntan cómo estamos, cuando te preguntan cómo estás, ¿qué contestas? Bien. ¿Verdad? En automático. Pero no siempre estamos bien. ¿Estás de acuerdo con ello? No siempre estamos bien. Tenemos que reconocer que todos necesitamos ayuda. Que todos necesitamos ayuda. Que todos necesitamos a alguien que nos escuche. Y déjame decirte algo, yo me confieso acá, pero yo espero que en 12 días no me vaya a colgar, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas, amigos, es yo tengo un par de semanas que he estado en sesiones con psicólogo. Porque hay cosas que tengo que trabajar conmigo. Hay cosas que tengo que trabajar y que tal vez, porque soy un hombre que que te está hablando está bien traumado también. Y tengo que tener esas sesiones para poder entender algunas cosas con las que estoy luchando. Tengo que trabajar con algunas cosas que tengo que mejorar. ¿Sabes por qué? Porque yo deseo un mejor esposo para mi esposa y un mejor padre para mis hijas. Y entonces por eso decidí hacer eso. Porque entendamos algo, va a aparecer aquí en pantalla, amigos. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Es que si le digo a él que vaya a pensar de mí, es que si le digo a ella que vayan a pensar de mí, perdóname, pero la verdad es que yo prefiero que hoy se vayan pensando, Josué, pobre, ¿no? ¿Cómo le está pasando, no? ¿O qué serán las cosas con las que tienen que trabajar? Prefiero eso, la verdad, a no decir algo. Pero tristemente, después de muchos años, le digo a mi esposa, hasta después de tantos años, he aprendido que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Hubo una temporada en donde me costaba muchísimo trabajo dormir, y mi esposa a lo mejor no lo va a creer, ¿no? Pero la verdad es que hubo un momento en el que me costaba muchísimo trabajo dormir, me acostaba, y la verdad es que tu ratita empezaba a pensar, empezaba los pendientes, los problemas, las situaciones, y tal vez no podías dormir, aunque tú ya estabas exhausto físicamente, tu mente no dejaba de trabajar, tu mente seguía andando, seguía continuando con todas las situaciones, porque físicamente podemos estar sanos, pero mentalmente abrumados. Esa es una realidad. Y mira, Mateo capítulo 22, verso 37, dice de la siguiente forma, ayúdame a leerlo por favor juntos, dice, Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y ¿con qué? Y con toda tu mente.
¿Qué implica amar a Dios con toda tu mente? ¿Cómo amas a Dios con toda tu mente? Y déjame decirte la siguiente frase, va a aparecer aquí. La siguiente frase es que nuestra vida siempre está moviéndose en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Nuestra vida siempre se va a mover en esa dirección. Si hoy por hoy tú estás de alguna forma en una situación en donde estás luchando con alguna situación en casa, con alguna situación en tu trabajo, tal vez hoy por hoy sigues pensando en eso, sigues viendo cómo resolverlo, sigues viendo qué va a pasar más adelante, porque hoy estás en una incertidumbre que tal vez hoy tú no sabes. Pero tenemos que reconocer qué implica amar a Dios con toda nuestra mente. Implica llevar, dice el apóstol Pablo, lleva cautivo todos los pensamientos a Cristo. Es decir, toma esos pensamientos negativos que de alguna forma te están afectando y llévaselos a Dios y fíltralos a través de Dios. Toma, de alguna forma, considera lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hasta hace algunos años, la neuroplastia era un concepto que, un término relativamente, es un término científico relativamente muy reciente. La verdad es que de alguna forma no era tan conocido. Y es que tenemos que conocer algo y comprender algo. Nuestro cerebro constantemente está generando diferentes rutas, diferentes sinapsis para poder llegar a una idea. Dicen que en el día nuestro cerebro hace millones de sinapsis alrededor de todo el día y estamos tomando ideas. ¿Y sabes algo que hace nuestro cerebro? Que en un momento del día hace un corte. Los neurólogos le llaman que es una poda. Es decir, nuestro cerebro detecta cuáles son los pensamientos más recurrentes y busca rutas más rápidas para llegar a esos pensamientos. Es por eso que en tu mente constantemente recuerdas y traes a tu mente pensamientos que tal vez de luchas que estás teniendo. Eso es lo que hace tu cerebro. Su cerebro busca hacerse más eficiente, básicamente eso es lo que dicen los neurólogos, ¿no? Y sabes algo, esto es algo muy bueno si tus pensamientos son buenos. Pero si tus pensamientos son malos, es algo muy malo, porque constantemente estás recordando eso que te está afectando, ¿no? Esta es una de estas noches, yo te decía, me costaba trabajo dormir, y en mi mente estaba iglesia, 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 iglesia. Y tú puedes llegar a decir, ay Josué, qué espiritual eres, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no era Dios. Si mi mente fuera Dios, tal vez ahí sería espiritual. Pero era iglesia. Y no necesariamente implicaba que fuera Dios. Uno de los versículos que me ayudaron es el siguiente. Isaías, capítulo 26, verso 3. Por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Incluso hasta hay un himno por ahí, ¿no? Tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú vas a guardar paz. Es que el trabajo es aprender a desconectar mi mente de cosas incorrectas y conectarlas con las correctas. No una paz cuando las cosas van bien, no una paz que es circunstancial, no una paz, sino una completa paz. De hecho, en el hebreo de este versículo dice shalom, shalom. No solamente shalom, 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 una completa paz, una perfecta paz. Pero esa paz se encuentra cuando nuestra mente está donde solamente puede encontrar esa paz, cuando solamente está en Dios. No, el versículo 1 dice, tú guardarás en completa paz a aquellos que se la pasan viendo el llanero solitito. Bueno, ya ni está el llanero solitito, ¿no? El versículo 1 dice, tú guardarás en completa paz si te la pasas viendo series de Netflix. El versículo 1 dice, tú guardarás en completa paz si te la pasas scrolleando videos sin sentido en tu celular. No dice eso. Dice, tú guardarás en completa paz a quien siempre piensa en ti. Y habla del hebreo sowak. Y el hebreo sowak significa apuntalar y descantar todo tu peso sobre él, sobre Dios. Déjame decirte algo, si hoy no te está yendo como tú esperabas, si hoy tienes tensión en tu vida, si hoy te está pasando mal, si hoy hay pensamientos incorrectos en tu mente, déjame decirte que no eres el único y todos estamos luchando con eso. En algún momento de nuestra vida hemos luchado con eso. Pero yo te quiero animar a algo, no te embobes y pienses como un amigo de la planta me decía, es que ya estoy muy estresado, déjame desestreso, y agarraba su celular y se ponía a ver videos.
lo único que estaba haciendo era generar más cortisol. Eso es todo lo que estaba pasando. Pero dice Romanos capítulo 12, verso 2, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente. Renovaos nuestra mente, para que comprendas cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El apóstol Pablo hace más de 2000 años habló de la renovación de mente, habló de la neuroplastia. Y hasta 1970 el ser humano y la ciencia descubrió que el cerebro tiene neuroplastia, es decir, que se puede renovar nuestra mente. Todos nosotros tenemos a la mano un libro, tenemos a la mano a Dios para poder aprender a renovar nuestra mente, para poder llevar los pensamientos cautivos a Dios. No nos embobemos en cosas tontas, sino vayamos a Dios. Una de las cosas que tenemos que comprender es que Dios es mi fuente y mi fortaleza. Y hasta hace algunos días, déjame te confieso algo, hubo una situación ahí en el trabajo. Y ese día que pasó esa situación, la verdad es que yo en lo personal estaba muy inquieto y lo platicaba con mi esposa. Días después ella me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? Y yo comprendí lo siguiente: Dios es mi fuente y fortaleza. Tengo todo lo que necesito para hacer lo que Él me ha llamado a hacer. ¿Tengo un problema ya? Sí, seguramente. Pero está mi esposa, están mis hijas, tengo amigos en la iglesia, tengo salud, mis pies sirven, mis manos sirven, mi voz sirve. Tengo todo lo que necesito para salir y seguir adelante. Y entonces tuve que llevar mi pensamiento a Dios y saber que dependo de Él. No dependo de un sueldo, no dependo de un trabajo o de una persona, porque Dios es soberano. Y entonces cuando llevé mi pensamiento a Él, cuando llevé esta emoción a Él, entendí que hay paz, no una paz como te la da el mundo. Si Jesucristo en Juan 14:27 va a aparecer aquí, terminamos con esto. Jesucristo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y Él dijo, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Sabes cuándo, en qué momento Jesucristo dijo esto? Una noche antes de ser entregado para ser crucificado. Y Él dijo, te doy mi paz. Él sabía lo que iba a enfrentar, pero Él dijo, te doy mi paz. Estamos en paz. Hablaba de tener paz aun cuando vienen noticias que no esperamos. Hablaba de tener paz, en buscar esa paz que el mundo no te puede dar, porque es una paz que te la da Dios, y como te la da Dios, el mundo no te la puede quitar, porque es dada directamente por Dios. Pero tenemos que llevar nuestro pensamiento, ¿a quién? A Dios.